Hola amigos, hoy vamos a mostrarles cómo llenar nuevamente de aceite el amortiguador de un Toyota Yaris. Primero que vamos a hacer es evaluar la condición del amortiguador, es decir, físicamente cómo está. Como podemos observar, este perdió totalmente el aceite. Se desliza sin ningún tipo de resistencia. Eso indica que perdió todo el aceite y lo pierde por la parte superior donde sale el eje del amortiguador. Vamos a hacerle un orificio por la parte inferior al amortiguador. Previamente le vamos a hacer acá un centropunto con un clavo acerado. Esto con el objetivo de que cuando apoyemos la mecha para perforar, la misma no se vaya a desviar. Después que le hicimos una limpieza, lo revisamos minuciosamente y concluimos de que el amortiguador está en perfecto estado. El único detalle es que él botó el aceite por la parte superior y lo botó en un periodo determinado de tiempo. Una vez que tenemos todo listo, procedemos con la perforación del amortiguador. Para ello estamos utilizando una mecha de 1/4 de pulgada. Hay que tratar en lo posible de que no pase viruta a la parte interior del amortiguador. A medida que vamos perforando, debemos ir limpiando constantemente las virutas de la superficie del amortiguador. El amortiguador básicamente su función es evitar que el vehículo cuando caiga en un terreno irregular o en un bache de brincos y saltos, porque el resorte va a reaccionar de manera instantánea. El amortiguador lo que hace es que evita esa reacción instantánea del resorte y la administra. El resorte se va a estirar y se va a encoger lentamente porque el amortiguador tiene internamente unas válvulas, unos orificios que se encargan de regular el aceite que pasa de una cámara a otra, y esta energía se manifiesta en forma de calor. El amortiguador, cuando hace estos movimientos, tiende a calentar, pero es por la disipación de la energía que se genera en el movimiento del resorte. Una vez que hemos perforado, vamos a proceder a sacar el aceite viejo. Acá podemos ver el aceite viejo sucio, y si se dan cuenta un detalle, este aceite tiene poca viscosidad, tiene una viscosidad muy baja. Movemos el vástago repetidas veces para desalojar los restos de aceite que pudieran quedar dentro del amortiguador. Podemos agregarle algo de aceite limpio, aceite que tengamos por allí que nos haya sobrado, y le hacemos una limpieza interna de manera tal de sacar los últimos restos de aceite contaminado. Una vez que ya hemos sacado todo el aceite contaminado y tengamos ya todo limpio, vamos entonces a proceder a agregarle aceite nuevo. Para ello les mostramos acá este. Es un aceite 15W40 sintético de motor, y como se dan cuenta tiene una viscosidad media. Esta viscosidad está por encima de la viscosidad que más o menos pudimos observar cuando extraímos el aceite residual del amortiguador. Este aceite tiene buenas propiedades anticorrosivas, es buen lubricante, soporta temperaturas de motores y es bastante apropiado para este trabajo. Un detalle que debemos observar es que acá donde entra y sale el eje esté funcionando el retén de aceite, de manera tal de que no se pierda el aceite por este
por este sitio. A medida que el amortiguador se va llenando de aceite, se va siendo más resistente. Va a ser más difícil contraerlo y extraerlo. Mientras los estamos llenando de aceite, hay que evitar que entre aire. Aseguramos de colocarle aceite, que el orificio siempre esté cubierto con aceite para que no entren burbujas de aire. Este amortiguador se llena con aproximadamente 250 a 300 mililitros de aceite. ¿Cuándo sabemos que está lleno? Bueno, sabemos que ya está lleno en el momento en que es muy difícil extraer el vástago o el eje, ¿verdad? Y luego también es extremadamente difícil o es bastante difícil volver a meter el vástago dentro de el amortiguador. Esto se debe a que el aceite pasa por las válvulas reguladoras internas dentro del amortiguador, porque este aceite tiene que pasar de una cámara a otra cámara, y estos orificios son los que regulan ese pase del fluido de una cámara a otra. Y por eso, una vez que está lleno, entonces se hace bastante difícil movilizar el eje, tanto para introducirlo en el amortiguador como para extraerlo. Y que esto es lo que hace que el amortiguador regule los movimientos del el muelle o el resorte del vehículo. El hecho que no observemos botes de aceite por ninguna parte en el amortiguador es un buen indicio referente al estado. Recordemos también que realmente la prueba definitiva se la hace el vehículo, porque aplica la carga de máximo que es el peso del vehículo. Una vez que hemos culminado la tarea de llenar nuevamente el amortiguador de aceite, lo retiramos y lo colocamos en un banco o una prensa. En esta banco o prensa podemos completarle el aceite con un aplicador casero. Debemos asegurarnos que el vástago siempre esté totalmente afuera, de manera tal de que no se pierda aceite en ningún momento. Con un pequeño alambre podemos medir el aceite para verificar de que esté totalmente lleno el recipiente del amortiguador. Acá podemos ver cómo el aceite se marca en el alambre, constatando de que está lleno el amortiguador. Verificamos nuevamente, limpiamos el alambre y constatamos que finalmente está totalmente lleno el recipiente del amortiguador. Limpiamos y ahora vamos a hacer el procedimiento para sellar el amortiguador. Acá tenemos un clavo, vamos a quitarle la cabeza y vamos a usar la cabeza del clavo como un tapón. Bueno, este tapón se lo vamos a colocar al amortiguador, le colocamos un punto de soldadura, y esto es para evitar de que vaya a pasar virutas o elementos de soldadura al interior del amortiguador. Una vez que fijamos la cabeza de clavo, entonces ahora sí vamos a proceder a soldar toda la superficie del clavo al amortiguador, de manera tal de sellar entonces el orificio que hicimos para rellenar el amortiguador. Una vez que soldamos, revisamos que no hayan fugas de aceite. Al colocar un aceite más viscoso, estamos evitando que el mismo se pueda filtrar
por aquí, por el retén de aceite que está en la parte superior. Esta es la diferencia en el aceite anterior con el aceite que actualmente le estamos colocando. Esta viscosidad se puede aumentar o disminuir dependiendo del grado de desgaste que pueda tener el retén de aceite. Bueno, finalmente aquí podemos ver cómo quedan los amortiguadores una vez que ya son culminados los trabajos de mantenimiento y recarga. Entonces vamos a montarlo acá en nuestra máquina simple portátil de compresión de resortes para amortiguadores. Vamos entonces a instalarle el muelle al amortiguador. Referente a los costos, considerando que aquí hace trabajo en 3 etapas. Una fue desmontar el conjunto del amortiguador. La segunda, fabricar la herramienta básica que comprime el resorte, esa que podemos ver allí. Y la tercera y última parte es la de recargar el amortiguador. En la segunda etapa es la que se fabricó la herramienta de compresión del resorte. Fue que se hizo una mayor inversión, que se compraron los electrodos y 4 tornillos con tuerca. Y para la última etapa, que es la que estamos viendo, que es recarga de amortiguador, solamente se invirtió en la compra de 1 litro de aceite sintético 15W40. Acá estamos probando el vehículo. Vamos a decir que la suspensión está un poquito más rígida, pero es porque se coloca un aceite más viscoso. Esto es todo por el momento. No olviden suscribirse a nuestro canal. Un saludo y hasta el próximo video. Hasta luego.